Bueno, pasaron 36 minutos de las 17 horas en todo el país. Continuamos con este programa que es Arriba Buenos Aires. Voy a ver si le damos ya la bienvenida, porque tenemos un programa bastante apretadito hoy con los horarios y también él que está en la calle, pero bueno, nos tuvo que atender hoy, así que le agradecemos desde ya. Te doy la bienvenida, José Luis Bichara. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, buenas tardes, gracias por el llamado, saludos a todo tu equipo, a vos por supuesto y a tu audiencia. José Luis, te agradezco muchísimo que nos ¿Cómo estás? estés brindando esta entrevista en un momento en el que estás transitando por la calle, así que te pedimos disculpas. No, no hay problema, no hay problema, entiendo y además vamos a adelantar un poquito el horario, no hay ningún inconveniente, acá estamos, mientras no se corte la señal, hablamos. Vamos a hacer todo lo posible. Bueno, José Luis, Vale. contame, hace un mes aproximadamente pasó y sigue siendo polémica lo del Chano con el tema de las adicciones. Hemos estado Exacto. hablando acá con respecto a eso y queremos que vos nos cuentes un poquito cómo va, qué novedades hay con respecto a eso, no al caso de Chano, pero sí con respecto al tema de las adicciones y al consumo de estupefacientes. Mira, la verdad que en cuanto a novedades, lamentablemente a lo que es el tema de las adicciones, no es un tema que esté en este momento en agenda. Hubo un intento hace unos días atrás de, de querer volver a poner en el tapete, que yo creo que fue más que nada un desvío de atención, volver a poner el acento en lo que es la liberación primero de la marihuana y después la liberalización del resto de las drogas. Eh, y, y la verdad que estamos, ahora que todo el mundo habla de pandemia, estamos ante una, este, podemos decir tranquilamente, sin temor a equivocarnos, ante una pandemia de drogas, Sí. porque ha aumentado muchísimo el consumo. Respecto del caso de Chano, la buena noticia que hay es que en el caso personal de él, por lo que he visto en los medios, etcétera, que está mejor, que salvó su vida, que está recuperándose, que volvió a internarse en el lugar donde ella había hecho tratamiento, lo cual debería continuar y tener un tratamiento sostenido. Esto yo lo he dicho en otros medios ya viene de hace mucho tiempo en este caso particular, como llamando la atención en el sentido de hay que hacer un tratamiento una vez que está instalada la adicción como patología, como enfermedad, no se cura, puede recuperarse una persona, rehabilitarse, desintoxicarse y después con un tratamiento llevar una vida normal, pero tiene que cuidarse toda la vida, no se cura. Y este muchacho viene ya como dando signos y yo en su momento, me acuerdo, lo dije al aire en un canal donde dije que el próximo hagamos las cosas y que la sociedad haga las cosas bien, porque el próximo paso está corriendo peligro su vida, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Pero el caso del Chano, hay muchos, entre comillas, chanos cotidianamente en el conurbano, en el AMBA, en las provincias, en Argentina, porque hay mucho consumo y eso lleva a excitaciones psicomotriz, lleva a brotes psicóticos, bueno, la ley de salud mental no se modificó y tiene un montón, digamos, de reparos a la hora de la familia de darle un tratamiento adecuado, una internación. Realmente hay mucha burocracia y muchas vueltas por la misma ley de salud mental que en su artículo 4 habla de las adicciones como algo exclusivamente de salud mental, cosa que no lo es mucho más que eso, también un tema educativo, social, familiar, pero es algo que además afecta también al organismo, no es solo de salud mental, o sea, no es un tratamiento, una institución donde, por ejemplo, residencial o de internación, no es una institución como se llama monovalente. Monovalente sería un psiquiátrico, un Sí. manicomio, entonces como la ley tiene todo esta cuestión de la desmanicomialización, entonces bueno, los centros de rehabilitación tienen que cerrar, bueno, todo lo que plantea la ley, para eso habla de que se atiendan en los hospitales, en la parte pública, hay un presupuesto para que se adecue, bueno, todo eso no sucedió, no hay nada de eso, por lo tanto tenemos hospitales donde están faltando insumos básicos para la población en general, imagínate si encima tiene que atender a toda la población Claro. de consumidores de droga, lo cual la ley en esto ha sido, en el tema de adicciones, un Sí. obstáculo y la verdad que sería bueno que esto se actualice, se modernice, que escuchen
a los que venimos trabajando hace muchos años y nos hemos especializado en el tema de adicciones, que hoy en día es una especialización, Sí. y se puede hacer una ley que sea exclusivamente para el tema de adicciones, porque la verdad que tiene peso propio y merece que, así como es hoy el tema de las adicciones es una especialización, la verdad Sí. que debería la ley contemplar todo lo que es la prevención y la asistencia. Y como en esto, la ley que ya lleva casi 11 años, o sea, no es tan nueva, Sí. plantea un tema de derechos, lo cual eso está muy bien. Ujú. Yo quiero plantear, esto lo estoy diciendo y gracias a Dios me han repetido otros colegas y por distintos medios, yo quiero plantear el derecho de la población a la prevención, el derecho de los padres a la prevención, el derecho de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes a la prevención, y el derecho también de las familias y de los propios consumidores a un tratamiento. José Luis, Cosa que sí, se eso había está cortado. Sí. dicho o se había tratado de poder solucionar algunos de estos problemas que tienen que ver con adicciones con la ley del cannabis en su momento, o era la iniciativa estaba, digamos, para después seguir avanzando. ¿Qué pasó con eso? ¿Quedó así? Porque veo que No, no avanzó. no solo que no avanzó, sino que desde lo comunicacional hubo una estrategia de confusión, ¿no? Vos sabés que cuando un tema, en vez de trabajarlo desde lo científico, lo trabajás desde la ideología y Sí. seguramente desde algún interés económico, entonces esto es muy viejo, lo primero que haces es hacer una estrategia comunicacional de generar duda y confundir. Entonces, yo he dado charlas y capacitaciones donde hay gente formada, incluso docentes, un inspector, una señora grande, pensaba, por ejemplo, que el aceite de cannabis era el porro y que el porro es algo que te hace bien y te cura, y que incluso el tabaco, el cigarrillo común, hace más daño que el porro. O sea, es una barbaridad, es una locura para afirmar eso. Igual la gente lo preguntaba porque le generaba duda, ¿no? Entonces mezcla lo que es el cannabis medicinal con el porro, cuando el porro es droga, es una droga alucinógena, tiene más de 500 sustancias tóxicas estudiadas, disuelve la mielina, provoca afecciones cardíacas, pulmonares, es cancerígeno, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El aceite de cannabis es otra cosa, no tiene THC, el tetrahidrocannabinol, tiene CBD, o sea, es como, yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? Es como eh, confundir la heroína con la morfina, ¿no? Está bien, salen de lo mismo, son opioides, salen de la amapola, pero la heroína es una droga altamente dañina y altamente tóxica, y la morfina es una medicación dada en casos muy particulares, indicada por el médico, que es un anestésico muy fuerte para pacientes, digamos, con dolencias muy graves. Pero Sí. no es lo mismo una cosa con la otra. Entonces ningún médico te va a recetar heroína, porque sabe que te va a matar más rápido, pero te puede recetar o darte morfina como para eh, calmarte un poco en el dolor. Una cosa, entonces el aceite de cannabis es un paliativo, no cura, Sí. es un paliativo para varias cosas. Se está estudiando, todavía no hay estudios definitivos, pero tiene propiedades, digamos, así como digo, paliativas para fibromialgia, es un anticonvulsivo, no tiene nada que ver con el porro, que Ajá. reitero, es altamente cancerígeno. Muchos dicen, bueno, pero se muere más gente por tabaco. Y sí, pero es mucha más gente que fuma tabaco que fuma marihuana. Si la misma cantidad de gente que fuma tabaco en el mundo fumaría marihuana, se morirían 3 veces más. Vos, Entonces, sí. eh, No, José entonces Luis, te iba a preguntar, esto de, sí, sí, yo te había hecho una entrevista en su momento a vos, creo que fue el año pasado, cuando recién comenzaba todo esto del confinamiento, ajá, y me habías dicho que había aumentado un gran sí, porcentaje de personas que consumían drogas o demás sí, estupefacientes sí, con sí. el tema de la cuarentena. ¿Tenés alguna estadística hoy real, digamos, con respecto a todo el tiempo de confinamiento? Sí, esto que yo te decía que lo veía desde la práctica, Sí, hay estudios de la misma CEDONAR y informes de Naciones Unidas, sí. que el último es del 24 de junio de este año, que son informes que periódicamente la ONU está con el tema de drogas, y, y si bien estudia drogas por drogas, para hacer una gran síntesis,
en general en la población joven el consumo de sustancias aumentó un 300%. Una barbaridad. 300%, es un montón. Es un montón. Ha aumentado el consumo de alcohol, ha aumentado el consumo de marihuana, el consumo de cocaína fundamentalmente, sin contar, porque acá estamos hablando del consumo de sustancias, Sí. lo cual estamos hablando de algo que perjudica al organismo, la conducta, el sistema nervioso central, cuyo órgano principal es el cerebro, Sí. pero durante el confinamiento hubo padecimiento en salud mental, con angustia, ansiedad, trastornos de angustia, depresión, han aumentado los suicidios. Hay que recordar que la depresión, para la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia, Sí. y esto es un dato que generalmente no se dice, y la depresión es algo que está creciendo en todo el mundo y que ha aumentado muchísimo, lamentablemente, con el confinamiento, porque hay miedo, sobreinformación todo el tiempo, ¿no? Gente sobreinformada y consumiendo, digamos, tal vez la misma noticia de muertes, etcétera, muchas veces al día, de que no salía y estaba todo el tiempo con la televisión, temores por gente que se enfermó, gente que se murió, gente conocida, el tema laboral, el tema de Sí. de no llegar a fin de mes. Claro, la economía en sí, es verdad. Exacto, todo esto genera angustia, genera ansiedad, genera trastornos, ansiedad. Han aumentado muchísimo el consumo de ansiolíticos y otro tipo de psicotrópicos, digamos. En Argentina nos caracterizamos por la automedicación en estas cosas, Sí. que si bien se vende bajo receta, en Argentina te lo venden como si fuera de venta libre, lo cual no está bien. Y bueno, ya han aumentado todo lo que es el padecimiento de la salud mental, que dentro de todo esto conlleva también al consumo de sustancias. Entonces, el promedio de aumento del consumo en adolescentes y jóvenes ha sido del 300%, lo cual es muchísimo. Ahora, José Luis, ¿hay un proyecto actualmente, porque desconozco esa parte? Sé que durante mucho tiempo muchas organizaciones han pedido que se incluya, por favor, una ley que contemple al tema del consumo de drogas y alcohol. Ahora, ¿hay alguna en proyecto? Sí, se han presentado, hay organizaciones, esto sobre todo nos movilizamos fundamentalmente desde las ONG, Sí. Y hay anteproyectos, hay cosas presentadas, el tema es que, bueno, tiene que seguir todo el proceso y tener tratamiento parlamentario y todo lo que, bueno, ya sabemos, y que, bueno, todavía está muy muy en ciernes esto, no hay nada concreto. Sí, hay proyectos, incluso hay algo presentado como para que haya una ley específica Sí. de adicciones, pero bueno, todavía no es un tema que esté en agenda como que sea algo prioritario. ¿Vos estás Pero a hay que favor de decirlo, la legalización, digamos, de la droga? perdón, se fue la señal. De la droga, del consumo de estupefacientes. Porque, a ver, en su principio se había planteado que después de la ley del aborto posiblemente podía llegar a aprobarse, o sí, sería aprobarse que sea juzgado, digamos, el consumo, o sea, que sea libre, ¿sí? Esto lógicamente decía, o las personas que apoyaban este proyecto decían que quizás esto iba a impedir porque obviamente el que no quiere consumir no lo consume ni aunque sea gratis. Entonces como que esto iba a lograr que los que se dedicaban al narcotráfico disminuyeran un montón. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Con esta postura? No, porque además es una falacia y hay que ir a los lugares donde se ha liberalizado y qué ha sucedido y cómo se enfermó sobre todo la población jóvenes y cómo hace unos años atrás se ponía de ejemplo Holanda y hoy Holanda tiene todas medidas restrictivas y está yendo para atrás respecto de lo que sucedía en los 80 y en los 90, pero bueno, ellos tuvieron una política absolutamente liberalizadora y han tenido problemas muy serios y ha salido tanto a la población como al Estado muy caro en todos los sentidos, también en el económico, Sí. porque no es que vos vas y te drogás y eso te va a traer consecuencias y después vas a terminar internado o vas a terminar con distintas deficiencias en el pulmón, en el estómago, en el cerebro, en el corazón, etcétera, que eso implica también una asistencia en salud, ya sea en un hospital o donde sea, y todo eso se traduce finalmente en plata también. Entonces, por otro lado, las políticas, pongo a Holanda porque en algún momento todo el mundo hablaba de Holanda, ¿no? Sí.
pero hoy se habla poco de cómo Holanda empezó a tener políticas restrictivas de cuidado y protección para sus jóvenes, sus adolescentes y su población en general. Sí. Y ha puesto actualmente políticas muy duras respecto de, a ver, vos querés fumarte un porro, no sé, en tu casa, en un coffee shop, ahora, pero si en base a eso vos hay algún disturbio o algún problema social, ahí vienen con toda la ley y, como decimos acá, no hay tutía. No es Claro. algo que en Argentina podemos hacer, porque si hay algo que no se cumple, lamentablemente, aún en lo básico, justamente es la ley, y se transgrede todo. Entonces, me parece que no es un momento, que se puede discutir el tema, pero lo importante es que en el momento que se discuta el tema, se lo haga con basamento científico, con pruebas concretas y no con cuestiones ideológicas. Porque cuando vos querés cambiar una ley o una realidad que tiene que ver con lo social, lo educativo, la salud, tenés que ir, una de las primeras cosas que hasta el sentido común te dice es, bueno, donde se implementó, ¿qué sucedió? Porque si no, es algo que en realidad no está buscando. ¿Cuál es el bien que buscas a la hora de decir vamos a liberalizar las drogas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bien? ¿Y cuál es el mensaje que le damos, sobre todo a los lugares y a los ámbitos más vulnerables, desde el Estado? ¿Qué mensaje le damos cuando le decimos, bueno, mira, te prohibimos antes el porro, la cocaína, qué sé yo, el paco, el trajo, bueno, ahora puedes ir al kiosco y comprarlo? No están dadas las condiciones para que eso se discuta en este momento, a mi Claro, en la moralmente, Argentina. digamos. No solamente moralmente, estamos con más del 50% de la población bajo la línea de la pobreza, en el AMBA tal cual, llega casi al 70%, volvió a la desnutrición, hay lugares donde hay rebrotes de TBC, de tuberculosis que estaba erradicada en Argentina, hepatitis B, hepatitis C, el 50% de los jóvenes que no terminan el secundario, en el AMBA llega también, supera el 60%. La verdad que en vez de todo, en medio de esto que estoy mencionando, dar un mensaje, bueno, ahora además de todo esto, anda y drogate, porque es bueno. No me parece que sea un mensaje, o sino que alguien me explique cuál sería el mensaje que se quiere dar a la población, y sobre todo cuando tenemos más de la mitad de los argentinos bajo la línea de la pobreza y pasando hambre, cuál sería el mensaje que habría que dar en este momento para entrar a esta discusión y decirle, bueno, encima que estás así, andé y drogate. Claro, no tiene lógica, es verdad. Apoyo lo que decís y adhiero a la idea. A mí también me parecía un poco incoherente, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. A veces uno no sabe y terminan aprobándose. Tienen otra lógica, otra forma de pensar. Exacto, porque además confunden, como te decía recién, confunden el aceite de cannabis con el porro, el tabaco, como si no fuera hay nada. Mucha desinformación. O sea, ¿entendés? Claro, pero además son información y datos objetivos basados en la ciencia. Claro. José Luis, y esto ya para ir cerrando, pues no te quiero robar más tiempo. Vos también estudiás, sos un gran conocedor de lo que es la psiquis o la depresión, las cuestiones de ansiedad. ¿Tienen algo que ver la depresión lleva o es un camino al consumo de drogas? No digo la ansiedad que la padecemos todos, ¿eh? Yo digo la depresión. Estoy hablando de la depresión. La verdad que es una buena pregunta porque en esto es como el huevo y la gallina, ¿no? En algunos casos, una persona con depresión puede llegar al consumo de sustancia o quedar adicto con el tiempo, incluso a la misma medicación, que en vez de respetar lo que el psiquiatra y el médico le da, toma en más cantidad o sin receta, etcétera. Sí. Eso es un caso, pero también existe el caso donde la persona que consume, que no tiene depresión, puede llegar a estos cuadros depresivos, cuadros psicóticos, brotes psicóticos, excitación psicomotriz, porque el consumo de drogas te lleva a esto, ¿no? Esto es lo que sucede muchas veces además de la depresión, con otros cuadros psiquiátricos, donde se llaman pacientes duales, donde a veces es muy difícil en el diagnóstico poder saber si lo que tiene este paciente a nivel psiquiátrico se lo despertó el consumo de adicciones, el consumo de drogas, o lo tenía, tal vez de manera latente, y la droga lo que hizo fue despertarlo. Lo que sí te puedo decir definitivamente
que nadie puede tener algún tipo de patología dual o psiquiátrica si no, si no lo tiene previamente algún tipo de predisposición orgánica, genética, etcétera. José Luis, te agradezco muchísimo la comunicación para con nosotros. Siempre tu predisposición está latente, así que doblemente gracias. Y bueno, esperemos volver a contactarnos pronto. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias por el llamado y a disposición. Y gracias por tratar estos temas.